El gran fresco del Renacimiento, de Roberto Bolaño. Durante la primera mitad del siglo XX, en Buenos Aires, vivieron y formaron parte de una misma generación y por lo tanto se conocieron escritores de la talla de Roberto Ar, Ernesto Sábato, Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, José Bianco, Eduardo Mallea, Jorge Luis Borges. Algunos tuvieron como maestro a Macedonio Fernández. Como si esto no bastara, un día llegó a la Argentina Witold Gombrich y allí se quedó. A este grupo disímil perteneció Manuel Mujica Lainez, a simple vista el menos profesional de todos, en el sentido en que nos es difícil imaginar a Mujica Lainez como un escritor que vive de y para la literatura, sino más bien todo lo contrario, es decir, un hombre que vive de rentas y que dedica sus ocios, por otra parte escasos, a escribir novelas sin otra ambición que la de ser leídas por su amplio grupo de amigos. Sin embargo, Mujica Lainez fue tal vez el más prolífico de los narradores argentinos de su tiempo. No el más ambicioso ni el más seminal, un papel reservado probablemente a Julio Cortázar y Ernesto Sábato, ni el más cercano a la realidad argentina, un papel que se le puede adjudicar, según Baggio suba el grado de delirio, a Ar, a Cortázar, a Sábato, a Bioy, ni el más adelantado en concebir estructuras literarias capaces de internarse por territorios ignotos, como Borges y Cortázar, ni el que más ahonda en el misterio de la lengua, reino absoluto de Jorge Luis Borges, que además de ser un gran prosista, no hay que olvidarlo, fue un gran poeta. Mujica Lainez, en este sentido, fue una discreción absoluta. De hecho, su figura, junto a la de esos escritores irrepetibles y gigantescos como Borges, Cortázar, Ar, Bioy Casares y Sábato, parece empequeñecerse y buscar un refugio tranquilo en la literatura estrictamente argentina, el refugio de las literaturas provincianas. Pero esta impresión, a poco que se lea su obra, resulta absolutamente equivocada. Desde su primera novela, Don Galás de Buenos Aires, 1938, es dable hallar en las páginas de Mujica Lainez dos constantes que lo acompañarán durante toda su vida de escritor. Por un lado, un manejo exquisito del idioma, que es preciso, rico, lleno de variantes, sin caer nunca en el español recargado y castizo. Por otro lado, y esto es posiblemente lo que de verdad importa, una disposición feliz ante el hecho de narrar. Es verdad que nunca asumió riesgos muy grandes y que comparado con los grandes narradores latinoamericanos del siglo XX su obra, de alguna manera, es la obra de un autor menor. Pero qué lujo de autor menor, capaz de escribir, por ejemplo, Misteriosa Buenos Aires, o El viaje de los siete demonios, o El unicornio, o Los viajeros, todos ellos libros gratos de leer, libros discretos y también algo nerviosos, como su autor, y suficientes como para asegurarles un nombradía al lado de autores asimismo menores, como Mayad o José Bianco. Pero Mujica Lainez aún nos tenía reservada su mayor sorpresa, y esta sorpresa es Bomarzo. Publicada en 1962, la novela obtuvo el Premio Nacional de Literatura Argentino y después el Premio John F. Kennedy en 1964, premio compartido con Rayuela, de Cortázar, el cual, como nos recuerda Marco Ricardo Barnatán, le sugirió a Mujica Lainez la posibilidad de publicar ambas novelas en una edición conjunta y con un título único, que podría ser Ramarzo o Boyuela. Mi generación, de más está decirlo, se enamoró de Rayuela, porque eso era lo justo y lo necesario y lo que nos salvaba, y solo leímos Bomarzo algunos años después, casi como un ejercicio de arqueología. Contra lo que esperábamos,
No salimos indemnes de esta lectura, entre otras cosas, porque nadie o casi nadie puede salir indemne de cualquier lectura, y mucho menos si son las más de 600 páginas de Bomarzo, una novela feliz, es decir, una novela que hará feliz a todo lector mínimamente sensible, es decir, inocente, y que no le enseñará nada a ningún escritor joven. La vida y aventuras del duque de Orsini, las 1000 aventuras del duque y sus incontables desgracias y hazañas son el escenario en donde se despliega una escritura, un arte de narrar, que al tiempo que recuerda los clásicos del siglo XIX, introduce lujos apócrifos del siglo XVI, el siglo del monstruoso y angelical Orsini. A simple vista, Bomarzo se asemeja a una novela de resistencia, a una novela de supervivencia, a una novela histórica, a una novela de intriga, a un folletón. Puede que sea, efectivamente, todas esas cosas, pero también es muchas cosas más. Es una novela sobre el arte y es una novela sobre la decadencia. Es una novela sobre el lujo de novelar y es una novela sobre la exquisita inutilidad de la novela. También es, entre líneas, el comentario o el epílogo jocoso que Mujica Lainez hace de sí mismo y de su familia. Y también es, por supuesto, una novela para leer en voz alta y en familia, aunque esta última posibilidad siempre conlleva el riesgo de que los niños huyan en tropel. Después de Bomarzo, poco más es lo que le resta por decir a Mujica Lainez. Viajó mucho y como un señor por diferentes lugares del planeta. Escribió de milagros y melancolías y el gran teatro, aparentemente sin la más mínima dificultad. Y antes de morir, en 1984, a la edad de 74 años, tuvo tiempo para escribir y publicar en 1982 El Escarabajo, una novela de más de 500 páginas que narra las vicisitudes de los poseedores de un talismán egipcio a través del tiempo y que es una obra inteligente, bien escrita, grata de leer, posiblemente grata de escribir, con dosificadas gotas de humor, dolor y algo de turismo. Una novela feliz como la mayoría de sus obras.